Ya les dijo Carlos, mi nombre es Ricardo. Yo nací en Mendoza, Argentina, en 1900.com. Y entonces, así decía Celia Cruz, que nació en 1900.com porque ella nunca daba la edad. No. Yo hace muchos años, yo les quiero contar aquí, y he venido a conversar con ustedes sobre por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. A lo mejor ustedes se animan a pensar que su vida y su encuentro con Jesús también puede animar a otros. Porque esto es lo interesante. La fe no es un concepto. Puede ser un concepto. Ustedes pueden decir, hábleme del concepto hinduista de la fe. Y los hindúes piensan en divinidades, etc. Hábleme del concepto budista de fe. Y la fe para ellos es más un concepto filosófico. Hábleme del concepto shintoísta de la fe, o hábleme del concepto cristiano de la fe. Pero la fe en realidad no es un concepto, es un estilo de vida que se asume, que se desea, no es impuesto. Cuando la fe se impone, la fe pierde su valor de fe para volverse en una doctrina de imposiciones. Y yo quiero compartir con ustedes por qué estoy yo aquí esta noche conversando cuando podría estar haciendo otras cosas. Por ejemplo, yo les quiero contar que yo nací en una familia católica. Es decir, mi conocimiento de la vida cristiana fue con mi crecimiento. Yo no conozco otra forma. Sé que existen otras formas. Gente que nunca conoció a Jesús y que alguien le habló y se convirtió. Pero yo, gracias a una familia católica, yo tengo fe desde que yo era chico. Inclusive, cuando yo hice mi primera comunión, mi madrina me regaló a mí una Biblia para niños. Y a mí me gustaba mucho leer. Y yo, todas las tardecitas me ponía a leer. Y yo, como somos los niños cuando hemos sido niños, las historias que nos gustan las volvemos a ver. ¿Qué es lo que pasa con los niños cuando les regalan un DVD de dibujitos animados? 500.000 veces lo ponen. Bueno, así me pasó a mí con la Biblia, por ejemplo. Yo cuando fui ya a la catequesis para la confirmación, yo todo lo que decía me lo sabía. Porque me lo sabía. Y en más, yo hasta le decía a los catequistas que espérese que la que se convirtió en escándalo del sal fue la mujer de Lot, cuando vivían de Sodoma y Gomorra, de la Biblia y todo. Claro, yo venía leyendo la Biblia, que para mí fue una cosa muy importante. Es decir, la presencia del cristianismo fue una situación en mi vida que fue natural. En algunos casos, para otras personas, no es natural. Pero en verdad, mi encuentro personal con Jesús fue a través de unos momentos de hacer ejercicios espirituales. Es decir, yo era cristiano, iba a misa todos los domingos con mi familia, en mi casa siempre se rezaba, teníamos un conocimiento, pero yo personalmente no había tenido ese encuentro personal con Jesús. Y ese encuentro personal lo encontré con un buen director espiritual, con unos amigos sacerdotes que me fueron guiando y orientando en un proceso que nosotros llamamos oración. Oración. Yo descubrí que la oración era otra cosa muy distinta de lo que yo creía. Por ejemplo, yo estoy seguro que la mayoría de sus parroquias siempre hay una viejita rezadora. ¿Sí o no? ¿Ya saben quién es? Y que cuando usted tiene un problema, la señora que se pasa el día rezando el rosario le dice, señora, por favor, rece porque voy a tener tal cosa, voy a hacer tal otra.
Y esto me parece importantísimo dejarlo, vamos a decirlo así, como en un marco de concepto. La oración para mucha gente es como una lista de supermercado de las cosas que yo quiero tener para ser feliz. Y para eso, como no las puedo obtener así porque sí, me encuentro con alguien que sí me las puede dar. El padrino, vamos a decirlo así, el compadre, que me ayuda a obtener esas cosas. Y eso, en el fondo, es una desviación muy grande de lo que es oración. Una parte de la oración puede ser presentarle a Dios nuestras necesidades. Sí, es cierto, pero no es la más importante. La más importante de todas las formas de oración es responderle a Dios cuando Él nos está hablando directamente a nosotros. Ese es el verdadero encuentro. Dios es el que toma la iniciativa. Dios es el que está siempre insistiendo a hablar con nosotros. Y Él tiene un método. Y lo dejó por escrito. Dejó lo que nosotros entendemos por palabra de Dios, Biblia, palabra de Dios, lo dejó escrito. ¿Y esto qué es? Es la historia de cómo Él se ha venido metiendo en el mundo a través de otras personas. Y yo quiero contarles a ustedes lo que sucedió cuando yo me encuentro con ese Señor Jesús, con ese Dios Padre que se ha venido metiendo en la vida de distintas personas para reorientar a su pueblo. Dios no se mete en la vida nuestra porque es un chismoso. No, Él nos creó a su imagen y semejanza, nos hizo en todo parecidos a Él. Pero la humanidad, por algún motivo, no me lo pregunten porque yo no estaba. Estamos hablando del pecado original, yo no estaba. Pero la humanidad peca y nos hace manchar a todos. El pecado original se puede entender como que usted va y tira veneno en las fuentes de un río. Todo lo que va al lado del río después se muere porque está envenenado. Dice, pero ¿por qué si el veneno lo tiraron allá? Porque todo lo que continuó después vino así. Entonces, en la historia de la salvación, vamos a ir encontrando cómo Dios va llamando a diferentes personas concretas. ¿Para qué? Para que esas personas cambien su rumbo y lleven a su pueblo a donde Dios los está llamando. Tal vez este concepto que yo les digo es un poco abstracto, pero lo vamos a entender cuando lo veamos en las personas reales y concretas. Yo tenía 17 y 18 años cuando empiezo mi deseo de poder seguir al Señor, a ver qué es lo que el Señor quiere de mí. Yo quería algo que no era lo que el Señor quería. Y a mí se me había encaprichado algo. Y no era lo que el Señor quería. Entonces viene un proceso largo de discernimiento. Y yo quiero decirles una cosa muy importante. Solamente vamos a ser felices no cuando Dios haga nuestros caprichos, sino cuando nosotros cumplamos lo que Dios nos pide. Y de esto estoy hablando del tema específico de la oración. Porque la oración, vuelvo a insistir, no es pedirle, a ver, vamos a hacer una novena para pedirle al Señor una cosa imposible. No. Vamos a hacer ahora, me voy a ir a la oración, voy a hacer el rosario, voy a rezar tantas Padres Nuestros. Eso es un supermercado, amigos y amigas. No es esto lo que nosotros tenemos que hacer. La novena la hacemos porque queremos cambiar nosotros, cambiar nuestra actitud, mejorar nosotros. Para eso rezamos, para que Dios nos muestre con más claridad el camino que Él quiere
para que nosotros sigamos. ¿Hasta ahí hay alguna idea o no? ¿Problema o no? Si yo me pongo a rezar para jugar al juego, ¿cómo le llaman ustedes cuando se ponen dos? A ver, ¿cómo? Punto, a ver. Y vamos a hacerle cuenta de claro, no está muy fácil, porque no hago yo el tráfico. Pero yo empiezo y digo, voy a ir a misa, voy a ir más a misa, voy a rezar rosario, yo quiero doblarle la mano a Dios. No, amigos. Cuando hacemos oración es para estar más atentos y decirle, Señor, aquí estoy yo. A mí me gustaría tal cosa, pero yo no sé si me va a ir bien. Déjenme contarle unas historias a ver qué les parece a ustedes. ¿Alguno de ustedes va a la universidad o no? ¿Quién? Levante la mano. Ok, esto. Un día yo era rector de una universidad que tiene el nombre de este mismo colegio, la Universidad Marcelino Champañal en Mendoza. Y daba también clases de teología en la universidad, a las carreras normales, no a la carrera de teología. Y yo salí de mi casa, yo estaba a 2 cuadras del templo de los jesuitas. En las tardes, yo entraba, era la mañana, y después en las tardes, bien tarde, volví a entrar. Cuando yo salía de mi casa, tomaba el autobús, me convenía pasar, entraba al templo de los jesuitas, que estaba abierto, hacía una breve oración al Santísimo, y yo después seguía a tomarme el autobús. Voy entrando a la iglesia y me encuentro con que está saliendo un alumno mío de la universidad. ¡Oh, sorpresa para mí! ¡Qué alegría! Entonces me dice, profesor, ¡hey! ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¡Qué bien! ¡Qué bonito verte aquí! ¡Qué bien! Me alegra verte acá. ¿Qué estabas haciendo? Ajá, dice, vine a rezar porque esta tarde tengo un examen. ¿Conocen ustedes alguna cosa parecida? No. Ah, muy bien, le dije yo. Y le pregunté, ¿y qué hiciste? No, dice, vine a ponerle una vela a la Virgen Milagrosa. Ok. Entonces, miren, aquí por ejemplo tenemos eso puesto aquí. Aquí tenemos una imagen de María Santísima, con el niño, preciosa imagen. No me acuerdo cómo se llama esta advocación que tenía Marcelino Champaña. ¿Sí alguien se acuerda? ¿Cómo? La Buena Madre, de Bonne Mère, eso, en francés. Una vela encendida. Si la vela, a ver amigos, si esta vela no sabemos por qué la prendemos, entonces no la prendamos. Pero si nosotros tenemos una vela encendida y pensamos, cuando vemos ese fueguito y decimos, Señor, te agradezco, muchas gracias. ¿Esto es para pagar hoy? No. Te agradezco por lo que me das. Dame luz, así como está esta vela, dame luz, que pagamos todo esto, esta vela nos va a dar luz. Te pedimos también, quiero que sea yo como esta vela, que se queme para iluminar a los demás. Señor, dame la luz y aumenta mi fe. Si yo sé prender una vela y hago una buena oración, está perfecto. Pero este fue a prenderle la vela a la Virgen para que la Virgen le ayudara en el examen. Y entonces yo le dije, ¿estudiaste? No, por eso le vine a prender la vela a la Virgen. ¿A ustedes qué les parece? ¿Está bien eso o no está bien? No está mal, porque encima la hacemos a la Virgen con pinche de las cosas malas que nosotros hacemos. Y si desgraciadamente nos va bien en el examen, decimos, este tiene un pacto con la Virgen. Eso no está bien, amigos. Orar es empezar a entender el corazón de Dios para que yo pueda cambiar el mío. Eso fue lo que me enseñó mi director espiritual. Yo tuve una familia, y yo les quiero contar una anécdota y una historia que nunca cuento, evidentemente, pero creo que les va a gustar. Cuando yo salí de la preparatoria, yo dije a mis padres, les había dicho, mi familia tiene una empresa de turismo,
que una de las cosas que yo a lo mejor iba a estudiar era la carrera de turismo. Ya había visto otras carreras que no me gustaban. Pero yo había decidido tomarme un año sabático. ¿Se escuchó? No tiene batería. Yo había decidido tomarme un año sabático, es decir, un año sin estudiar, pero no se los había dicho a mis padres. La universidad cerraba el ciclo lectivo allá va desde enero con el año calendario, de enero a diciembre. Y a fin de año cerraban las inscripciones definitivamente en la universidad. El día 22 de diciembre ya no había posibilidades de inscribirse. Entonces yo decidí irme con unos amigos a un lago a pescar por 5 días. Me fui el 19 de diciembre para llegar el día 24 de diciembre. Todo maquinado a propósito. ¿Por qué? Porque el día 24 de diciembre es un día muy especial para todos nosotros. Celebramos la Nochebuena, es el día de que todos nos perdonamos. O sea que la gran falta mía iba a ser empezar en la mañana y en la noche estaba perdonada y estaba todo listo. Decidí no ir a la universidad porque no tenía ganas. Iba a pasarme un año de barco. Me encantaba esa idea. Y lo mejor era irse a un lugar, en ese momento no había teléfonos celulares, pero en un lugar del campo. A mí el pescado no me gusta, pero inventé ir a pescar con estos amigos. Muchas gracias. Inventé ir a pescar con estos amigos para que poder relajarse. Nos fuimos en una carpa, éramos 4. Yo comí otras cosas, como pescado. Pero llegué el 24 de diciembre, antes del mediodía, tomamos el autobús para volver, y yo ya tenía todo ensayado. Cuando yo iba a entrar a mi casa, yo sabía la reacción de mi mamá. Ricardo, ¿te inscribiste en la universidad? Pues yo ya sabía que me iba a preguntar. Entonces yo tenía todo ya ensayado como un gran artista. ¡Ay! ¡No! ¡Qué día es hoy! Dicho y hecho, llegué a la casa, apareció mi mamá. Ricardo, ¿cómo te llamas? Decime, ¿y vos te inscribiste en la universidad? No iba a ir el año que viene a la escuela, yo ya estaba. Mi show. ¡Ay, mamá! No me digas que se me pasó por esto de ir a pescar, no. Y estuve medio haciendo el show y se te decía que tenés una madre buena que te inscribió. Me inscribió ella, eso no faltaba en mí. Así que al año siguiente comencé a ir a la universidad y nunca conté esta historia en mi casa, sino hasta muchos años después, cuando ya mis papás eran mayores. Pero yo se lo quiero decir por una razón y un motivo. Yo también tuve la edad que tuvieron ustedes. Y qué bueno que cuando uno se equivoca, alguien que tenga un poco más de experiencia de vida le ayude a corregir. Yo tuve una familia y tuve un director espiritual. Y yo les diría a ustedes, amigos y amigas, dejen siempre, aunque se enojen con que sus papás les pongan algunas ideas que ustedes no quieran, dejen que los aconsejen, porque para eso somos familia. Si ustedes no están de acuerdo, no hagan la escena de las telenovelas, por favor, que ahí tenemos toda la gama de artistas sabidos y por haber. No hagan esas escenas, hablen. Tienen todo el derecho a hablar en sus familias. Hablen, conversen y díganle por qué no están de acuerdo. Y escuchen también. Y segundo consejo, tengan un buen director espiritual que los guíe en el discernimiento de su vida. El otro día me escribió una amiga que desea ponerse de novia, ella, con un muchacho que yo conozco, que ha hecho talleres de lectura divina conmigo. Rezale a Dios para que sea mi novio. No, yo
voy a rezar a Dios para que vos seas siempre muy feliz con lo que Dios te tenga preparado y que tengas siempre la luz para ver a dónde tenés que ir. Mirá si resulta ser un sinvergüenza el muchacho este que tomaba los cursos de lectura divina, después vos me vas a venir a reclamar a mí que te salió sinvergüenza. Eso no se hace. Yo les estoy contando estas historias porque tienen que ver en parte con mi vocación. Mi director espiritual me puso a leer la Biblia y a hacer ejercicios de lección divina. Mi director espiritual me iba llevando por un camino. Yo pensé, como piensan muchos jóvenes que son de una familia católica, que entender que el proyecto de Dios se cumplía completamente si yo era sacerdote. Y me metía, yo quería, iba a ser jesuita, porque yo estaba muy cerca de los jesuitas, conocí a los jesuitas, mi director espiritual era un jesuita, y yo dije, no, Dios me está llamando para esto, y me emperré con eso. Y mi director espiritual decía, no, hay que ser evangelizador, tú tienes que capacitarte y demostrar que como laico se puede ser evangelizador. A mí me costó 2 años. 2 años, entiéndalo bien, 2 años. Y él me puso a una tarea dificilísima, porque él me iba poniendo todos los llamados que había en la Biblia, cómo Dios había llamado a Abraham, cuáles eran las contestaciones de Abraham, y yo tenía que ir llevando como una especie de cuaderno mío que yo iba poniendo las cosas parecidas en los llamados y las cosas que eran propias de cada persona, de Abraham, de Isaac, después de José el soñador, después de Moisés, los llamados que Dios ha tenido a lo largo, el llamado a la Virgen María, el llamado a los profetas, obviamente, el llamado a los apóstoles, y cuando yo ya había terminado casi todo, volver a empezar a revisar eso en forma de oración. Y un día sentado, haciendo oración, con el texto de la vocación de uno de los profetas, a mí se me ilumina la mente, yo veo con claridad 3 cosas que yo se las quiero decir. 3 cosas. Primero, no voy a demostrar, no la voy a sacar porque ya voy a estar usando la palabra. Primero, vamos a suponer que esta silla es una necesidad, es un problema que hay en la sociedad, en el mundo. Un problema cualquiera. X problema. Dios, voy a poner acá arriba, siempre más arriba, Dios ve el problema. Dios todo lo ve. Y Él quiere ayudar en el problema, pero Dios no tiene manos. Entonces, para solucionar el problema, va a llamar a una persona concreta, que es esta que está aquí, y va a llamar a esta persona a que dé solución a esta necesidad o problema concreto. Pero fíjense, esa es la vocación, mis amigos, y se las quiero poner con 3 cosas para ver si visualmente ustedes la entienden. Cuando hay un problema, vamos a suponer, hay un problema entre los jóvenes. Los jóvenes se drogan. Problema. Ustedes saben que existe ese problema. Y a Dios le molesta eso porque ve que los jóvenes se han confundido buscando la felicidad en la droga, no la van a encontrar. Entonces Dios no puede venir porque Dios no tiene manos. Qué curioso, el que tiene manos es Jesucristo, su Hijo. Pero ya se fue a los cielos. Las manos de Dios son las nuestras, mis queridos amigos. Estas, por favor, hazme un favor, mírate las manos. Y míralas bien, porque esas manos que tú tienes son tuyas, pero también son las manos de Dios. Las manos que Dios
problema y me llama a mí, te llama a ti para que des un problema concreto. Fíjense qué cosa. Problema o necesidad concreta. Dios es concreto, no es abstracto. Pero Dios, ¿qué hace? Me llama a mí, que soy una persona concreta, a dar una solución concreta. Todo es concreto. Problema concreto, Dios concreto, persona concreta, solución concreta, y eso es la vocación. Cuando yo viví esas tres cosas, haciendo después 2 años, leyendo las vocaciones, y yo veía un vacío en mi vida, un vacío que yo decía, ¿a dónde carambas me lleva esto? Yo no veo a ningún lado, veo todo oscuro, no veo la relación de nada. Y yo iba hasta que un día se abre como por arte de magia un telón, como cuando uno va al teatro y está y dice que si la función empezaba a las 8 y son las 8:15 y no pasa nada, hasta que de repente se apagan las luces, se abre el telón y ya se ve el escenario. Eso me pasó a mí en una espera de 2 años de discernimiento largo, hasta que encontré lo concreto de esto y de esto. Y yo, en ese momento, salí corriendo a buscar a mi director espiritual y le conté que él estaba ocupado, ya era hora de cerrar la iglesia. Y no importa después lo que hay pasado, y le digo yo, lo encontré. ¿Pero qué encontraste? Ya encontré lo de la vocación. ¿Y qué es lo que encontré? Le conté. Mira, cuando yo tengo un problema concreto, Dios que es concreto, mire ese problema, pero no lo soluciona, entonces llama a personas concretas a que den una solución concreta en su nombre. Eso es todo, digo, llevo 2 años en esto y lo acabo de descubrir ahora. Me dice, no has descubierto nada, Ricardo, me dijo. Eso ya lo decían los teólogos hace mucho, porque a eso le llamaban los teólogos, el que alguna vez estudió teología, que Dios actúa por causas segundas. Pero bueno, eso fue, tú no conocías eso de la teología. Esto es tuyo, sí, está bien, esto es tuyo. Dios actúa por causa, por cuestión de los seres humanos. Está bien. Ahora me dijo, vos sos este personaje concreto al que Dios está llamando a dar una solución. ¿Cuál es el problema al cual Dios te llama a solucionar? Los epítetos que yo le dije a mi director espiritual son irrepetibles, porque le dije del todo. Después de 2 años me he encontrado, yo estaba alegre y le digo, me siento como un niño que en su cumpleaños le regalaron un globo de gas y vino el compañerito malo con una aguja y se lo pinchó, y ahora yo me voy con la cuerda y el globo desinflado detrás mío. No, me dice, es ahora donde empieza tu real vocación. Y yo les cuento esto, mis amigos, que es mi experiencia, porque ustedes están en etapas de su vida muy importantes, y a lo mejor con lo que yo les cuento les puedo aligerar el camino, no quitar los obstáculos. La vocación no es algo que viene de improviso, ustedes la tendrán que descubrir, y el descubrirla es un trabajo que lleva su tiempo, no es de un día para el otro. Dios los necesita, y ustedes, si se concentran en ver dónde está ese problema al que Dios los llama, yo estoy seguro que yo les ayudé a muchas cosas para que ustedes puedan tomar una decisión. Hace poco yo hablaba con un amigo y le decía, él me decía, es que me gustaría mi misión. ¿Cuál es tu misión? Me decía, yo quisiera ayudar a la gente pobre. Sí, pero gente pobre es mucha. ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Cuál es esa gente pobre real y concreta a la que tú vas a ayudar y dedicar tu vida? Ahí es donde está el tema. Ahí es donde te tienes que enfocar. Entonces, ¿me hago entender o no me hago entender? Yo descubrí, y ahora esto es mío,
yo descubrí que había una gran necesidad en el mundo de la enseñanza de la fe. La fe había pasado a ser, y en manos de catequistas muy inexpertos, en manos de gente que no le daba importancia a la educación de la fe, yo decido dedicar mi vida completa a la educación de la fe, cosa que me había llevado muchísimo tiempo descubrir. Y dije, Señor, si esto es lo que me has pedido, vamos, yo voy a ir por este camino. Una vez un sacerdote que conversaba yo sobre el tema de la vocación, cuando estaba en esos 2 años, otro sacerdote, y yo le decía que dice, sí, pero esto es como una glorieta. ¿Ustedes cómo le llaman a esos redondeles? ¿Glorieta también? Sí. Que uno viene en la calle y encuentra la glorieta y hay 5 salidas. Y uno dice, ay, yo no sé por cuál debo salir. Yo no sé por cuál debo salir. No sé por cuál debo salir. Mi hijo, salga por una, pues se le está acabando la gasolina. No sé si fue claro. Cuando se le acaba la gasolina y se quedó ahí, no. Y si en el medio del camino te equivocaste y no era eso, pues toma la valentía de decir, me equivoqué, no me vuelvo a la glorieta y tome otro camino. Pero alguno hay que tomarlo. Esto es el secreto de tu felicidad. Dios te hizo a ti con un solo propósito. Muchas otras cosas más, pero un solo propósito. Dios quiere que seas feliz. Eso es lo que Él quiere. Tú vas a ser feliz solamente si entiendes cuál es el llamado que Dios te está haciendo a las necesidades concretas que se están viendo. Yo decidí esto, yo encontré, y un día, como yo dije, ok, las cosas se hacen en grande, fui y hablé con el arzobispo de Mendoza, pedí una audiencia y el secretario me dijo, ¿y para qué quiere una audiencia con el señor arzobispo? Porque quiero hablar con él. No, bueno, pero tiene que haber un motivo. Le dije, quiero hacerle un ofrecimiento personal. Bueno, el secretario debe haber pensado que yo le llevaba $1 millón para donarle al seminario o algo así. Entonces me concedieron la audiencia. Y yo fui a sentarme con el arzobispo de Mendoza, Monseñor Rubiolo, y le conté lo mismo. El problema concreto, Dios concreto, yo que soy concreto, y el problema era el problema de la educación de la fe. Y yo venía a decirle, señor obispo, mi ofrecimiento es este, vengo a ponerme en sus manos como sucesor de los apóstoles, porque usted es un sucesor de los apóstoles, y vengo aquí en calidad de fiel, de feliz, a ponerme en sus manos, y usted decida cómo le puedo ayudar en esto, y si esto es misión de Dios, será lo que tenga que ser. Yo estoy dispuesto a lo que usted me pida, pero usted como sucesor de los apóstoles, confírmeme lo que necesita. Bueno, te voy a mandar a Medellín. Medellín es una ciudad en Colombia. ¿Y por qué a Medellín? Si estamos en Mendoza. Porque en Medellín, los obispos del CELAM, tenemos un instituto para capacitar a gente en la educación de la fe. Les voy a hacer muy corto el cuento. El obispo pidió una beca, la beca se la robó un cura, hay que decir las cosas con toda honestidad, compró Biblias para venderlas a los catequistas, y yo, bueno, al último me consiguieron una beca. Y yo salí con un billete de aéreo que prácticamente me regalaron y $200 en el bolsillo para irme un año a Medellín. Eso es un salto al vacío. Nadie quiere salir si no tiene todo asegurado. Y yo dije, si esto es de Dios, será. Y si no es de Dios, pues no será. Le llamé a mi director espiritual para contarle lo del arzobispo de Mendoza. Me dijo, anda, porque yo me voy a ir a Alemania
por cada apunte para poder sostenerme y pagarme en el colegio donde yo estaba viviendo y pagar la cuota que yo tenía que pagar ahí. Con la beca que me habían dado me alcanzaba para una parte. Y fue el mejor año de mi vida. No tenía un centavo, pero tenía un montón de amigos de América Latina porque éramos de casi todos los países de América Latina. Y así fue creciendo y creciendo mi vocación y dándome cuenta que el mundo no terminaba en Mendoza, mi ciudad no era el mundo. Yo veía ahora América Latina y tenía compañeros de México, de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, de Panamá, de Curazao, yo ni sabía dónde quedaba Curazao, yo pensaba que era un cura que habían puesto adentro de Curazao. No, Curazao es una isla. Yo tenía compañeros de tantos lados que a mí me ayudaron a entender la universalidad de la fe y a hacer que mi vocación fuera creciendo, porque fue un año que yo no tenía, como no tenía plata, no podía pasear. Así que yo me ponía a estudiar y a rezar o me pegaba un tiro. Entonces tampoco tenía plata para la plata, así que me pongo a estudiar y trabajar, y rezar. Qué año tan fabuloso para mí. Ya tenía 25 años en ese entonces y mi vocación se había sentado. Ahora estaba viendo América Latina. Cuando vuelvo, cuento esto, pero me llaman del SENA, donde yo había estudiado. Si yo no quería ser el responsable de la investigación de la educación de la fe en América Latina, era como ponerme en bandeja todo lo que yo había visto que se necesitaba. Y yo dije que sí. Bueno, entonces te vamos a mandar a Roma. Pero no me está diciendo América Latina, no, pero usted tiene que venir con un título serio. La única universidad seria está en Roma, por lo menos. Le vamos a conseguir beca para ir a Roma. Pasó lo mismo de antes. Me fui con la plata en la mano y allá yo fui jardinero, portero de una iglesia y chofer de 2 paleodoncellas. ¿Saben lo que son las doncellas? Paleodoncellas son mujeres del paleolítico, por eso eran 2 viejas que yo le llamaba las paleodoncellas, habrán sido doncellas en el paleolítico. Eso a mí me hizo entender, amigos y amigas, que la vocación es algo que hay que trabajarlo. Y ustedes están en un momento necesitando conocer siempre, cada día más, como todos nosotros, conocer por qué Dios nos sigue llamando a cada uno de nosotros por nuestro nombre para darnos una misión. Yo estuve 6 años viviendo en Colombia primero como director del Instituto de Catequesis del CELAM y luego como secretario ejecutivo de Catequesis y de Educación para toda América Latina, donde viajé por todos los países y rincones y misiones de nuestra querida América Latina. Y volví a entender que el mundo no se acababa allí. Conocí movimientos, conocí grupos y conocí más esa realidad a la cual Dios me llamaba a atender. Dios me llamaba a atender una realidad. ¿Cuál era la realidad? Esa necesidad de educación en la fe. Cuando terminé mi trabajo en el CELAM, me pidieron ser consultor de la Iglesia Católica para proyectos de una institución internacional que se llama Sociedades Bíblicas Unidas. Consulté, los obispos me dieron su apoyo, hablé con mi director espiritual, a mi director espiritual lo nombran obispo auxiliar en Buenos Aires. Al año y medio lo nombran arzobispo coadjutor de Buenos Aires. A los 6 meses se muere el cardenal de Buenos Aires y él por sucesión tiene que ser el sucesor. Y ahora mi director espiritual ya no lo puedo ver porque, bueno, lo puedo ver, pero ya no puedo pedirle cada mes y medio que me reciba para orientarme. Pero seguimos manteniendo una buena amistad y él me pide en Buenos Aires que vaya a ayudarme en el proceso de la catequesis. Y me dice,
antes veíamos tu trabajo, ahora tú ves el mío es Buenos Aires. Y pensábamos y hacíamos cosas. Un día me pidió que escribiera un libro. Estábamos hablando sobre Aparecida, sobre los discípulos y misioneros. Le digo, estoy haciendo algo sobre el profeta Jonás. Dame, yo te lo escribo. Él me pidió después, hagamos una novena a la Virgen que desata los nudos, porque las cosas que no me gustan, yo la hago, cuando la voy a firmar no puedo, porque el Papa Ratzinger renunció y me tengo que ir, porque han adelantado el cónclave y el precónclave y tenemos que estar. Después te lo firmo. Y no volvió. El Papa Francisco, padre Jorge Bergoglio, que era el director espiritual, quedó en Roma. Pero a mí todas estas cosas que yo les estoy compartiendo a ustedes me quedaron en mi vida. Y yo lo que quiero hacer con ustedes es hacerles un resumen de lo que ha significado para mí dejarme guiar por una persona que en nombre de Dios me ha llevado a ver el problema concreto para ver cómo darle solución. Al poco tiempo que lo hicieron Papa, fui a visitarlo, dejando pasar un tiempo prudencial. Obviamente no hay mucho tiempo para hablar con un Papa. Me dijo, Ricardo, ayúdame con la familia. Estamos hablando del 2013, hace un año y medio atrás. Ayúdame con la familia. ¿Qué quieres decir? Ayúdame con el tema de la familia. Lección divina para la familia. ¿Y cómo? Si nosotros nos estamos dedicando a otra cosa. No lo sé. Ayúdame con la familia. ¿Y cómo lo hago? A ver, no es una sugerencia, no te habla Jorge Bergoglio. Yo me quedé pensativo, muy pensativo. Nosotros trabajamos durante un tiempo largo con jóvenes, proyectos y programas de oración con el método de la lección divina, que se los voy a enseñar, si no lo conocen bien, se los voy a enseñar enseguida. Pero yo quise partir de esto, porque el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción, me habían llamado ya antes una institución internacional que se dedica a hacer investigaciones sobre el uso de la Biblia. Cosas de estas que tienen los gringos. Bueno, tienen investigaciones hasta para ver si el mono tiene caspa. Ustedes saben que así son ellos. Y este grupo de investigaciones me llamó. Yo dije, ¿qué querrán estos señores? Y me dice, mire, queremos hacer un proyecto de ver cómo funciona la lectura de la Biblia. Y tenemos un programa para hacerlo que podríamos conseguir para que usted viaje, para que usted presente el programa y para que usted enseñe a la gente a hacer un proyecto de desafío de lectura bíblica. ¿Usted lo quisiera hacer? Inmediatamente digo, sí. ¿Y con quién lo quisiera hacer? Y aparece en mi cabeza y en mi mente los rostros de los amigos de familia educadora en la fe, y yo digo, podríamos hacer, yo hablando en el nombre de otros sin saber qué, digo, podríamos hacerlo con ellos. Ok, dígale que lo hacemos con ellos. Esa misma tarde empecé a mandar mensajes a Carlos, a Rocío, para contarles que había un programa de estos. Pobre Carlos y Rocío, que ayer Carlos dijo que yo lo vengo trayendo desde el 8 de diciembre en una montaña rusa, porque le estoy diciendo cómo van haciendo las cosas. Ellos me dicen, bueno, pero ¿de qué consistiría? Se los escribo más o menos el proyecto, y ellos dicen, bueno, aceptamos el proyecto, un desafío para la Cuaresma para familia educadora de la fe. Vamos a tomar a 15 familias, perdón, a 500 familias, que ahora son 600 para que sepan, y durante la Cuaresma, 600 familias, vamos a proponernos leer el Nuevo Testamento en una forma diferente. ¿Ustedes aceptaron? Sí, ok, yo voy a buscar, dije yo a ellos, primera cosa, el texto no
tiene que tener una dimensión. Y la dimensión que le vamos a poner va a ser para la familia, para pensar los valores y para pensar en las virtudes. Y así surgió este proyecto al que ustedes están invitados como juveniles y universitarios de fe a participar con sus familias en un proyecto interesantísimo de leer el Nuevo Testamento y ver qué pasa después de la Cuaresma. Yo quisiera, antes que nada, pasarles un videíto muy corto y me gustaría escuchar sus comentarios a partir de este video. Tu corazón está apenas a 18 pulgadas, casi 47 centímetros de tu cerebro. No muy lejos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué será tan difícil no solo leer la Biblia, sino en realidad entenderla desde la profundidad de su origen? Porque nos toma tanto tiempo entender la manera en que transforma nuestras vidas. Existen probablemente muchas razones, pero esta es una muy buena. 200 años antes de Cristo, una traducción griega de la Biblia dividió libros completos en secciones pequeñas, así todas cabían en un solo número. El orden de los libros cambió, a veces simplemente de los más largos a los más cortos. En el siglo XIII, los libros se redividieron en capítulos, y en el siglo XV se agregó la división por versículos. Para que hubiera más texto, dividieron las páginas en 2 columnas. Notas y comentarios fueron adicionados con el tiempo. Los pie de página también, y la tinta roja cobró auge con el transcurrir del tiempo. ¿Y a dónde nos llevó todo esto? A la Biblia del presente, llena de muchas más adiciones, todas con buenas intenciones, pero no se siente tal vez más como un libro de referencias que una historia de amor. ¿No estamos acaso leyendo la Biblia solo pedacitos en vez de leer toda la historia de Dios? Entonces nos preguntamos qué tal si pudiéramos devolver las páginas del tiempo para liberar a la Biblia de las muchas adiciones que la historia le ha hecho. ¿Será que entonces la palabra de Dios fluiría más libremente desde la cabeza hasta el corazón? Empezamos por poner los libros en un orden histórico. Los libros que habíamos separados, nosotros volvimos a contarlos. Eliminamos la tinta roja, la división por versículos, los páginas, las notas hasta el número de los capítulos. Pusimos todo en una sola columna como el original y lo llamamos los libros de la Biblia. Una Biblia tan innovadora de lo que había existido siempre. Entonces seguimos pensando. ¿Qué tal si profundizamos más? Si experimentamos la palabra de Dios en comunidad. Entonces decidimos diseñar un plan de lectura diaria de 10 días e invitarte a que te reúnas en comunidad una vez por semana para hablar de tus preguntas y descubrimientos. En solo 8 semanas habrás leído todo el Nuevo Testamento como nunca lo imaginaste. A esta experiencia en comunidad la llamamos la palabra fresca, la mejor forma de mover las verdades de Dios desde tu cabeza hasta el lugar donde realmente pertenece. Los libros de la Biblia y la experiencia en comunidad, la palabra fresca, muy pronto en tu corazón. Muy bien, me gustaría escuchar algún comentario de parte de ustedes. ¿Qué les parece esta idea? ¿Alguno de ustedes está viviendo algún noviazgo en este momento? ¿O están todos solteros y así como sí? Noviazgo, ustedes son novios. Estaban juntitos, supongo que serán los novios. Si no, le sacamos una foto y lo amenazamos con ponerla en Facebook. ¿Usted le escribe alguna vez alguna notita o le manda un mensajito de texto por el teléfono? ¿Sí? ¿Se puede saber qué le dice? Así a grandes rasgos, no cosas muy privadas. Que la quieren, le dice. Ok, ¿tú lo recibes? Y te hago una pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado de estar con el celular mirando qué pasa que este sinvergüenza no había escrito todavía? Sí, lo de sinvergüenza, eso digo que sí, ¿ven? Eso es lo que más hay que saber. ¿Les ha pasado alguna vez eso? Que están esperando que alguien les escriba. ¿Por qué no me escribe? Ya tendría que haberse levantado y decirme al menos, hola, mi vida, te quiero. ¿A dónde van dirigidas esas palabras? ¿A tu intelecto? ¿A tu cerebro? ¿O a tu corazón? Cuando él te escribe eso.
y se escribía, mi papá le escribía a mi mamá, él estudiaba a 600 kilómetros, que en ese entonces era muy lejos, por los caminos malos que había, le escribía todos los días. Y digo que fue un milagro que mi mamá no se casó con el cartero, que veía más seguido que mi papá. Y mi mamá guardó todas las cartas de 5 años de noviazgo. Guarde los mensajitos, ya lo veré por qué, guárdelos. Porque mi mamá se sabía las cartas de memoria. Ella las leía y las releía y decía, yo leo y recuerdo. La palabra recordar no significa memorizar. Recordar no es memorizar, esto es memorizar. Recordis, en latín, cordis en latín es corazón. Re, volver, quiere decir volver a poner en el corazón. Cuando tú lees los mensajes, ay, quiero ver los mensajitos que me mandó la semana pasada, y los lees, yo estoy seguro que tú recuerdas. Recuerdas, eso se llama recordar. Y aquí, queridos amigos y amigas, yo quiero contarles algo. Dios nos escribe a nosotros, a cada uno de nosotros. Lo ha hecho a través de mostrarnos la historia de cómo Él ha ido llamando a personas concretas a lo largo de toda la historia de la salvación. Y en esas historias estamos nosotros, vistos desde otra perspectiva. Dios nos llama a cada uno de nosotros, pero nos llama para decirnos una sola cosa en definitiva: ¿cuánto te amo? Entonces, si la Biblia va dirigida al corazón, no podemos tener la Biblia como algo intelectual. ¿Me entienden a lo que yo quiero llegar? Y por eso el video decía, ¿por qué nos cuesta tanto entrar las cosas del corazón hacia donde van dirigidas desde el cerebro, donde las tenemos siempre guardadas? Las cosas de la fe, ¿se acuerdan cómo empecé yo la charla? La fe no es un concepto abstracto, es una vivencia real que yo tengo. La fe se puede conceptualizar y la palabra de Dios se puede leer, la puede leer un ateo y puede conocer estructuras de la palabra de Dios. Esto es una estructura de parábola, esto es un género literario tal, estos salmos fueron escritos en la cautividad, lo que quiera de las partes técnicas de la Biblia. Pero eso no es la finalidad de la Biblia, mis amigos. La finalidad de la Biblia es decirte Dios cuánto te ama, y por eso Él quiere entrar en comunicación, en contacto contigo. Entonces, cuando fue este programa que íbamos a hacer en conjunto con FEP y que ya FEP dijo que sí, nosotros pensamos lo siguiente: esto que es un material de ustedes, que ustedes conocen porque es este es el estamento de fe, todos lo conocen, ¿verdad que sí o no? ¿Hay alguien que no lo conozca? Bueno, ¿cómo comienzan todas estas sesiones? Con una sesión que llaman pre-A. Cuando a mí me explicaron por primera vez, yo les juro que no entendí nada. Una sesión A que tiene una sesión pre-A. Pero si ustedes se fijan, esa sesión pre-A dice: encuentro personal con el Señor, lección divina. Los catequistas nos reunimos para orar y escuchar la palabra de Dios, invocando al Espíritu Santo para que nos ilumine esta preparación personal del tema y de la vida, yo diría de la persona, la preparación personal. Tú serías un farsante si le escribes a ella que la quiere cuando está con otra chica. ¿Sí o no? Y pasa eso. Lamentablemente pasa porque nosotros a veces tenemos dudas y equivocaciones y nos pasan cosas de estas. Cuando encuentres la Biblia te vas a encontrar con un ser que no tiene ningún doblez, es único. Y por eso ustedes tienen esto dentro de sus estructuras. Y de lo que yo voy a hablar es específicamente de esto: el encuentro personal con el Señor a través
método de la lección divina. Esto es de ustedes y lo que yo voy a brindarles ahora va a ser un simple y llano instrumento. No estoy cambiando nada de fe. Les estoy ofreciendo un instrumento más para que ustedes desarrollen su labor y la puedan aumentar y mejorar siendo siempre fe. Pero permítanme contarles algo. Hay una investigación, esto es de esta compañía que nos dijo que todos los días 700 personas, obviamente cristianos, abandonan la lectura de la Biblia. Es un ejemplo. ¿Y cuántos de 5 de nosotros, los cristianos, no estamos recibiendo la ayuda necesaria para entender la Biblia? Es una cifra muy alta. ¿Qué nos impide estar participando de la palabra de Dios? Y frecuentemente leemos un fragmento, y lo peor del caso es que ese fragmento lo leemos fuera de contexto. Y entonces hoy día encontramos una frase que nos gusta y mandamos un texto con la frase que nos gusta. Y hoy mandamos una frase del profeta Ezequiel, mañana un salmo, un pedacito de un salmo, y vamos leyendo así a la que te criaste, como decimos en Argentina, sin un leemos fuera de contexto. Y perdónenme que les diga, voy a volver atrás. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Y yo puedo hacerle decir a la Biblia lo que a mí se me dé la gana. Porque si yo saco los textos de contexto, hago un pretexto. Yo podría ahora mismo, con la Biblia en la mano, justificar ir a acabar con los iraquíes estos que están matando a los cristianos, porque dice el Antiguo Testamento en el libro de los Reyes, miren, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10.000. O el Salmo que dice, invócame y haré de tus enemigos estrado de tus pies para que los pisotees. Yo con eso voy los mato, si la Biblia me dice, me autoriza. No, amigos, la Biblia hay que leerla en todo su contexto y no de una manera aislada. Hay una mejor experiencia bíblica que es posible. Por lo que vamos a ver cómo pudiéramos hacer para entender la historia completa en todo su contexto y que la vamos a experimentar en comunidad. ¿Cuál es la comunidad más importante? Su familia. Si ustedes no viven en casa por algún motivo, porque están estudiando, el desafío es acompañar a su familia y llamarse por teléfono, porque para eso están los teléfonos, y hacer comentarios, experimentar en comunidad, aunque no estemos físicamente unidos, experimentar cómo vamos en la lectura, en este caso será del Nuevo Testamento. Vamos a ver, esto que ustedes van a tener en la mano es un estilo diferente, no tiene un formato igual al anterior. Los libros tienen un orden más natural y ha sido diseñada para leer de principio al fin. Ya vieron lo que decía el video. Cómo nació la Biblia y después todos los añadidos que le fuimos poniendo, los capítulos, los versículos, las cosas. Nosotros hemos pensado dividirla de una manera diferente. Vamos a enfocarnos a leer la Biblia en un viaje de 8 semanas, lo que dura la Cuaresma. Y esto es un desafío que les queremos dar a ustedes. ¿Para qué? Para que en una Cuaresma, en 8 semanas, tengamos una panorámica completa del Nuevo Testamento. Yo lo que quiero, mis amigos y amigas, que esto no sea su Biblia. Esto es nada más que un libro de referencia para leerlo de principio a fin como se lee una novela. Nadie vuelve a leer una novela. Esto es nada más que una referencia. ¿Para qué? Para ver la historia en forma panorámica. Y fíjense la división de los libros. Yo les pido que no se asusten si ustedes ven que no empezamos por Mateo, porque Mateo no fue el primero que escribe tampoco. Las primeras experiencias de vida cristiana se dan con los apóstoles
que han sido testigos de la resurrección de Cristo, y testigo es un testimonio fuertísimo que se da a través del haber experimentado a Jesús resucitado, haber convivido con Él y compartirlo. El primero que hace esa experiencia escrita, curiosamente, es Pablo. Y Pablo no fue testigo de la resurrección, pero Pablo sí tuvo un encuentro personal con Jesús. Y Pablo se transforma y se convierte. Pero ¿a quién hace su discípulo? A Lucas. Lucas es un discípulo de Pablo. Por lo tanto, el Evangelio de Lucas es lo que Pablo ha dicho, más lo que Lucas recoge de los otros discípulos que encuentra. Entonces, Lucas escribe 2 libros directamente. Y los 2 están dedicados a un señor que se llama Teófilo. Así empieza el Evangelio de Lucas y así sigue el libro de los Hechos. Te escribo, queridísimo Teófilo, excelentísimo Teófilo, pero Teófilo en griego significa el que ama a Dios, o sea que puede ser cualquiera de nosotros. No es un señor, somos nosotros. Lucas está escribiendo para nosotros los que amamos a Dios. Luego, todas las cartas de Pablo, y eso es un bloque. El bloque que tiene que ver con San Pablo y con San Lucas. Acuérdense que Lucas no era judío, no conoció a Jesús, pero sí conoció un testigo. El testigo que es Pablo. Luego viene el grupo de los judíos. Mateo escribe para una comunidad judía. Por lo tanto, Mateo está más unido a la carta a los hebreos y a la carta de Santiago, que también están dirigidas a comunidades judías que se han convertido al cristianismo. Luego, el otro bloque es el bloque de Marcos, que está unido a Pedro. ¿Por qué? Porque Marcos es un discípulo de Pedro. Y luego todo lo que tiene que ver con Juan. Entonces, lo que vamos a hacer en este programa es leer o escuchar, vamos a en este caso leer porque no la tenemos grabada, 5 días a la semana, 12 páginas, lo que corresponde que en 5 días de la semana vamos a leer 20 minutos por día. Es un desafío que nosotros les queremos poner para la cuaresma. La cuaresma se supone que es un tiempo de penitencia y que nosotros ofrecemos al Señor algo. Esta vez, en vez de penitencia, vamos a ofrecer un gozo, el gozo de encontrarnos con Jesús. Pero evidentemente, si nosotros vamos a hacer esto, nosotros tenemos que dejar algunas cosas. ¿Qué es lo que vamos a dejar? Por ejemplo, usted ve la novela. Bueno, deje una novela. ¿Usted hace alguna actividad que le lleva 20 minutos al día? Sí. Entonces, lo que nosotros vamos a ofrecerles a ustedes es terminar con una idea. Los valores, esto lo van a leer después ustedes del libro, no lo quiero leer. Estos son textos, y estos son los textos que nos dejó Monseñor Daniel Medina esta mañana, o sea que ayer esto no lo vimos, que Lucas nos cuenta que Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades y los envió a proclamar el reino y a sanar enfermos. Les dijo: no lleven nada de camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni 2 túnicas. Y en la casa en la que permanezcan, que entren, permanezcan hasta que se vayan. Cuando salieron, recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia, sanando enfermos por todos lados, por todas partes. Los apóstoles volvieron y le contaron todo lo que habían hecho. Y él los tomó aparte y se retiró a una ciudad. Fíjense, los convocó, los envió, contaron y celebraron. También Monseñor Medina nos dio otro texto, que es cuando envía a los 72 discípulos. Eso lo vamos a leer después. Pero la idea principal es que designó a los discípulos,
los envió de dos en dos para ir a las casas de familia. Es importante permanecer en esa casa para anunciar el reino de Dios. Y dice, el que a ustedes escucha, a mí me escucha, y todos volvieron muy contentos. Yo voy a terminar esta idea de esta parte diciendo que voy a volver para ver qué tan contentos pasaron este tiempo. ¿Cuál es el desafío? Vamos a leer este libro de 12 a 15 páginas por día, unos 20 minutos por día. Leer el Nuevo Testamento para tener una visión de conjunto. Ver qué hacía Jesús y cómo el encuentro y seguimiento de los primeros cristianos. Vamos a fortalecer los ejercicios del acto divino, que ya sabemos hacer, pero lo vamos a hacer con valores que se vuelven en virtudes. Y vamos a evaluar, vamos a agradecer a Dios y vamos a celebrar estos encuentros con alegría. ¿Les quedó claro o no les quedó claro cuál es el desafío? Sí. Entonces, yo no quiero abundar más en este tema. Esto es una presentación para ustedes. Yo la hice diferente, solo les puse a ustedes esta última parte. Pero yo quisiera contarles a ustedes por qué es tan importante hacer ejercicios de lectura divina. Permítanme mostrarles unos breves videos. Porque hay gente que está muy alegre de que ustedes puedan conocer estos ejercicios. Les voy a mostrar un primer video de un sacerdote de Miami. Bueno, primero les voy a mostrar uno de un obispo de México, de Mérida, Yucatán, que ahora es el arzobispo encargado de todos los seminarios del mundo. Se llama Jorge Patrón Wong. Me da muchísima alegría poder comunicarme con todos ustedes a través de cada profesora y alegrarme, darle gracias a Dios porque muchas familias van a iniciar este camino hermoso de entrar en contacto con Jesús, palabra, la presencia de Jesús en la Sagrada Escritura. Es a través de la Biblia, de manera muy especial a través del Evangelio, donde descubrimos que el origen, la fuente del verdadero amor es el propio Jesús, que es el amor de Dios entre nosotros. Que este encuentro con Jesús haga que nuestras familias vivan en la serenidad, en la paz y sobre todo en la alegría de vivir y transmitir el amor de Dios. Todos nosotros con María, todo María para Jesús. Dios les bendice a todos. Bueno, ya ven que estamos con alguien. Permítanme mostrarles este arzobispo que es el encargado de nueva evangelización del Vaticano. Queridos amigos y amigas, el Santo Padre este año invita a la Iglesia a orar de manera muy especial por las familias, ya que en octubre se realizará el sínodo, en el que se va a estudiar un poco cómo responder hoy a los grandes retos que nos presenta la sociedad frente a la realidad misma de la familia, donde se han ido perdiendo tantos valores y encontramos tantas realidades que quieren negar la esencia misma de lo que constituye un hogar. Por eso es necesario que hagamos un esfuerzo por orar permanentemente, para que el Señor nos ayude a mantener la unidad, para que conservemos los valores que brotan del Evangelio, para que los padres de familia cumplan ese deber fundamental de ser los primeros transmisores de la fe. Y una de las herramientas fundamentales para esta oración es acudir permanentemente a la palabra de Dios, orar con ella, hacerla vida, llevarla al corazón y hacer posible que ese encuentro con Jesús nos llene de inmensa alegría. Por eso los invito a que no descuiden realizar permanentemente la lección divina, con la cual podemos encontrarnos con el Señor, orar, amarlo y sacar una serie de conclusiones para nuestra vida real. Que el Señor les bendiga. Bien, todos ustedes saben, no hace falta que yo se los diga, que estuvimos con Rocío y Carlos hace 3 semanas atrás presentando este proyecto al Santo Padre. Yo esa tarde me reuní personalmente con él, estuve 20 minutos reunido con él, dialogando varias cosas. Varios de este tema fue sobre el proyecto y el programa que estamos haciendo, y al final yo le pedí si tenía
tenía la amabilidad de dar un saludo a los que van a participar en el programa y van a hacer oración por lección divina. Papa me dijo, todo eso aquí está prohibido, pero por favor cerrar la puerta para que los guardias no se enteren. Entonces yo con este celular, en un lugar, en una salita de recepciones ahí en la Casa Santa Marta, le grabé este video al Papa para ustedes. Así es que él habla, él se escucha muy bajito, préstenle atención porque es el Papa que les habla directamente a ustedes. Y esto es algo prohibido, así es que sepan que estamos haciendo algo prohibido, todos, no solo yo. Ustedes tienen la palabra de Dios, Señor. Ahora tienen que tener el corazón. Y ese paso de la mano al corazón pueden hacer con la lección divina. Ese trabajo de todos los días. Y cada paso que das, cada día que lees la Escritura, encontrás a Jesús detrás de un versículo, detrás de un episodio, detrás de una palabra. No dejes pasar esta oportunidad que Dios te da. Tenés la Biblia en la mano. A través de la lección divina, pasada al corazón. Que Dios te bendiga. Bueno. El Papa es más que claro. Tenés la Biblia en la mano, muy argentino no es, tiene el tener la Biblia en la mano, a través de la lección divina, hay que pasarlo al corazón. Es decir, yo se los mostré con un video, se los expliqué con ejemplo, pero ahora el Papa da el martillazo final, el clavo quedó clavado. Espero que vayan entendiendo. El lugar de la Biblia no es acá, es acá. El lugar de la palabra de Dios, donde Dios nos habla, su enseñanza de amor, es el corazón. Yo quisiera preguntarles, si ustedes se animan a que tomemos 15 minutos más para hacer brevemente el ejercicio de lección divina del domingo que viene. Brevemente, porque será muy breve, 15 minutos no se hace una lección divina. Pero ustedes conocen el método de lección divina y ustedes están llevando aquí un folleto. Como ustedes todos saben leer, no se los voy a leer. Pero aquí tienen, y se los sugiero, amigos, que lo pongan de señalador en sus Biblias. Porque se acuerdan así cuáles son los pasos y cómo se hace el ejercicio de lección divina. Permítanme que voy a buscar el archivo, ubicando toda la historia de la salvación. Esto es una aplicación que ustedes pueden bajar gratuitamente a sus teléfonos o a sus tabletas o a sus computadoras también. Está bien así, yo creo. Sí, déjala. Si ustedes ven abajo la línea del tiempo, les va a dar, por ejemplo, muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, si ustedes tocan aquí en este versículo, en este papiro, ven que yo estoy sobre el papiro. Esto en realidad es una aplicación más que un programa de computación, pero se puede usar igual. Ustedes ven que aquí hay varias cosas, entre ellas, ustedes si se mueven, van a ver que dice Moisés. Entonces, ustedes van a ver la historia de Moisés, pero yo quiero con ustedes hacer el ejercicio divina, de lección divina, de la vocación de Moisés. Ustedes recordarán este momento, es un dibujo, Moisés en el Éxodo 3. Nosotros comenzamos invocando, al iniciar esta reunión, comenzamos invocando al Espíritu Santo. Por eso no lo vamos a volver a hacer. Creemos que una oración continúa presente, la presencia del Espíritu Santo está. Pero yo les aconsejo que cuando ustedes vayan a leer la Sagrada Escritura, siempre le pidan al Espíritu Santo que los ayude a entender lo que dice la palabra de Dios.
El ejercicio va a ser muy sencillo. Vamos a leer el Éxodo capítulo 3, algunos de los versículos. Acuérdense, Moisés había matado a un egipcio y le dio miedo porque había sido descubierto, y entonces Moisés se retiró a la península del Sinaí y ahí vivió, se casó y se puso a cuidar las ovejas de su suegro. Y empieza el capítulo 3 diciendo: Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián. Una vez llevó el rebaño más allá del desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó y la zarza ardía sin consumirse. Moisés dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo tan admirable. ¿Cómo es que no se quema la zarza? Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirarlo, llamó desde la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Respondió él: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el sitio que pisas es un terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés se tapó la cara temeroso de mirar a Dios. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en su sufrimiento y he bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel, el país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. La queja de los israelitas ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora anda que te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Palabra de Dios. Sería bueno que en algún momento puedan ustedes, si bajan la aplicación gratuita, o leer de nuevo el texto de Éxodo 3. Dios siempre llama al ser humano. Aquí hay un texto clásico de un llamado de Dios. Moisés ha huido de su misión en Egipto. Tiene miedo y prefirió el anonimato del desierto, donde se casó y cuidaba el rebaño de su suegro. Pero Dios, que todo lo ve y siempre está atento a llamar a la gente que Él ha elegido, busca a Moisés en el desierto. Elige una forma especial, en curiosidad de la naturaleza, la zarza ardiente. Quitarse las sandalias significa entrar descalzo en la presencia del Señor, sin tener nada más que ofrecer que la propia vida. Y Dios también muestra que escucha las plegarias y las necesidades del pueblo, pero actuará enviando a su mensajero. ¿Se acuerdan las tres cosas que yo les puse ahí? Ok. He oído el clamor de mi pueblo, dice. Ahí estaba el problema concreto. Pero Dios no actuó cuando Moisés. No importa si Moisés tiene miedo, es tartamudo, porque el texto es más largo, sigue. Y Moisés le dice: no me mandes a mí a hablar con el faraón si yo soy tartamudo. Dice: no importa que seas tartamudo, vas a ir porque yo te envío. Es decir, Dios no ve los obstáculos que nosotros tenemos, Dios ve las posibilidades que nosotros tenemos. Dios no envía a los capacitados, Él capacita a los que le envía. Moisés, aún con posibilidades de ser un perdedor frente al gran faraón, Moisés será el gran libertador, porque Dios lo ha elegido, aun cuando él estaba en la oscuridad de la historia, pasará para siempre como quien pudo dar respuestas a pesar de las limitaciones. Ahora vamos a hacernos algunas preguntas, no todas estas porque son muchas. Dios sigue llamando al interior, a su gente, a lo que Él desea. A los ojos humanos, no siempre los llamados por Dios cumplen los requisitos que podrían necesitarse. Amigo, amiga, quiero hacerte en este momento de la meditación
una pregunta personal a cada uno de ustedes. Cuando sientes que Dios te llama, esto es una regla, y sientes que Dios te está poniendo una misión, la primera cosa que aparece es el bendito, ¿cómo lo llaman aquí ustedes? Al demonio, ustedes lo llaman el chamuco. El chamuco empieza. ¿Cómo vas a ir si eres tartamudo? No puedes hablar. ¿Cómo vas a ir a hacer si todavía no estás capacitado? ¿Cómo vas a ir a hablar si todavía no has estudiado? ¿Con qué autoridad vas a ir si tú realmente no puedes hacerlo? Si tú eres un muchacho, si tú eres una joven, ¿por qué vas a hacer esto? ¿Cómo voy a ir a decirle al sacerdote que vamos a hacer tal cosa? ¿Cómo me voy a presentar en la iglesia? Amigo, si alguien no escucha a Dios, es responsable de no cumplir lo que Dios le pide. Y yo le voy a asegurar algo. Cuando nosotros lleguemos a golpear las puertas en la eternidad, habrá dos preguntas que nos van a hacer. Si fuiste feliz, porque tenías todas las posibilidades de ser feliz cumpliendo lo que Dios te daba, no cumpliendo tus caprichos. Y la segunda, si hiciste feliz a los demás con el plan que Dios te había puesto y no con los caprichos de tu vida. Creo que esas serán las dos preguntas que nos van a hacer. Así es que vayan pensando, porque uno nunca sabe qué día se va a ir. Nosotros siempre, sobre todo cuando uno es joven, piensa que el día de la partida está muy lejos. Yo tengo 7 exalumnos míos con 30 años menos que yo, que ya se fueron. Unos 20 y otros 30. Y yo todavía sigo aquí. Uno con cáncer, otro con un accidente, otro con leucemia, se fueron. No están. Ya estarán en el paraíso. Pero por favor, esto de la vocación es una cosa que tiene que ser bien clara en la etapa de ustedes, más que en otros momentos, porque es la etapa donde tomamos las grandes decisiones. Al mirarte tú al interior, piensas que por no cumplir con todos los requisitos no tienes ningún otro llamado más que ser un buen cristiano. Ah, pero yo voy a misa el domingo. Eso no salva, mis amigos. Ir a misa el domingo te ayuda a tener fe, te ayuda a estimularte, pero eso no es lo que te va a ayudar a salvarte ni a ser mejor. Simplemente es lo que te va a alimentar para llegar a la misa y que ir a celebrar. Cuando vas a celebrar, la cosa es distinta. Tal vez tú, al igual que Moisés, te has escondido en la sombra y en el anonimato de un cristiano sencillo, un cristianismo sencillo y sin complicaciones. Pero ahora entiendes que Dios te está llamando. Yo quisiera que le digas a las personas que están al lado tuyo si entendemos o no entendemos que Dios nos está llamando. ¿Entiendes que Dios te está llamando para algo? Es decir, no te está llamando a sentarte en una banca de una iglesia a calentar la banca. Te está llamando a algo. Pregúntense entre ustedes, ¿entendemos o no entendemos? ¿Me cuesta o no me cuesta? No les voy a preguntar qué hablar. Hablen con toda libertad. Tienen 1 minuto para preguntar, para decirle a las personas si entendieron o no entendieron. Hablen.
Hay una frase que en la Biblia se repite mucho. Cuando Dios llama, lo primero que nos da es como una sensación de impotencia. ¿Por qué me llamó a mí? ¿Quién soy yo para hacer esto? Hay gente más capacitada del grupo, entre mis amigos. ¿Por qué se miró, se fijó en mí? Y si ustedes se dan cuenta a lo largo de todos los llamados que hay en la Biblia, en esa aplicación que se llama Cristonautas 1, que es gratuita y la pueden bajar, verán 21 ejercicios de la Lección Divina de los llamados. Pero van a ver que hay una cosa curiosa. En todos dice, no tengas miedo. Y es la frase, una de las frases que más se repite en toda la Biblia. Miren, Abraham era viejo. Ya tenía una excusa para no poder tener hijos. Sin embargo, tuvo a su hijo Isaac. Dios le dijo, no tengas miedo. A Sara, no te rías, estaba burlando. Porque es como yo vieja. Y así todos van poniendo excusas. Jeremías, que dice, no, yo soy una persona de labios impuros. Isaías dice eso. Jeremías dijo, no, si yo soy un muchachito. Moisés dice, yo soy tartamudo. María dice, no, porque yo soy virgen. Es decir, todos tenían una excusa lista, Señor. Tú tienes tu excusa, ¿verdad? Sí, pero Dios va a querer insistir. No. Va a insistir. A menos que tú seas tan terco que Dios, siguiendo en la insistencia, tú no lo quieras escuchar. Nuestro ejercicio del Éxodo Divino nos va a llevar a esto final, a no tener miedo. Entonces, yo les voy a pedir que ustedes, en el silencio de su corazón, le digamos al Señor, al Dios de la vida, que no queremos avergonzarnos ante Él, ante los seres humanos. Vamos a decirle al Señor en nuestro corazón, no queremos tener miedo. Hagamos un momento de silencio, les invito a que cerremos los ojos para no distraernos. Señor, no queremos tener miedo. Señor, llámanos con claridad. Señor, abre nuestro corazón. Señor, ayúdanos a decir sí a las propuestas que tú nos tienes. Gracias, Señor, porque nos llamaste a una comunidad de jóvenes y universitarios que es fe, donde tenemos amigos, amigas, hermanos, hermanas con quienes compartimos. Señor, queremos aprovechar, queremos que nos ayudes a aprovechar esta oportunidad que nos das. Señor, danos la posibilidad de decirte sí a lo que tú nos hablas y nos pides. Gracias por habernos enviado a Jesús, el Señor, el Cristo de la vida. Gracias, Señor, por este momento en que estamos aquí reunidos queriendo escuchar tu palabra. Danos la fuerza, Señor, para responderte. Los invito a que pasemos al cuarto momento de la contemplación. Ahí en la pantalla ustedes verán algunas ideas. ¿La contemplación qué es? Es tomar una de las ideas del texto bíblico y repetirla varias veces. Por ejemplo, fíjense que la marca de la contemplación, ¿qué es? Muy bien. Si volvemos a poner en nuestro corazón, recordar, por ejemplo, algunas de las ideas que Dios dice, he visto la opresión de mi pueblo. Acuérdense las tres sillas acá. Dios te está diciendo, he visto esa necesidad. Y usted sabrá, mi hijito, mi hijita, cuál será la necesidad a la que Dios lo está llamando. Hay que identificar esa necesidad.
solo lo vamos a hacer en la medida en que podamos responder a Dios. O entender esto otro que dice, yo te envío para liberar a los oprimidos. O quiero que seas mi enviado. Hablarás en mi nombre. Estas ideas, llévenselas y mastíquenlas mucho, denle vuelta, porque estas son las ideas que van a hacer que este texto bíblico ustedes lo puedan llevar al corazón, como dijo el Papa, como les dijo el Papa a ustedes, no a la masa informe, a ustedes que están participando de programas de lección divina. Tienes la Biblia en la mano, llévala a tu corazón. Lleva a tu corazón estas palabras. Yo te envío. Hablarás en mi nombre. Llévese esa idea, amigo, amiga, y no tenga miedo, porque si esto es de Dios, tendrá que florecer y tendrá que andar. Finalmente nos proponemos una acción. Y hay una propuesta. En la vida uno tiene momentos que debe tomar grandes decisiones. Leyendo este texto tan fundamental de la vocación de Moisés, propone un cambio sustancial. ¿Qué harás tú? A ver, ahora no estoy hablando a ti. ¿Qué harás tú para salir del anonimato cristiano normal, medio? ¿Cómo demostrarás que sí estás convencido que tú eres un pilar único en la historia de la salvación? Amigos y amigas, si ustedes tienen fe es porque alguien les enseñó la fe a ustedes. Y ese alguien que les enseñó la fe a ustedes se le enseñó otro de alguien y otro de alguien hacia atrás. Pero eso es una cadena que llega hasta los primeros discípulos testigos de la resurrección. Y yo soy un eslabón de la cadena. Y detrás mío siguen otros, o otros eslabones más. Si yo sostengo muchas líneas de eslabones, de cadenas de gente con fe. Nos invitamos mutuamente a través de este programa y de este proceso de familia educadora de la fe a ser testigos, discípulos, pero también misioneros frente a los demás. Yo les deseo a ustedes muchísima fecundidad espiritual, y eso va a ser lo que les va a dar la verdadera alegría. Nada más que eso, para que ustedes puedan realmente entender el programa y el proyecto de la salvación, en el cual, amigo, amiga, tú eres un eslabón único. No hay nadie que vaya a hacer lo que vas a hacer tú. Así es que piensa de ahora en adelante que se puede hacer. Esto es un ejercicio de lección divina y esto nos disponemos a hacer en familia para la cuaresma. Yo espero volver después para el tiempo pascual. A lo mejor nos podemos encontrar, pero ahora vamos a hacer al revés. Ustedes van a venir acá a contarme su experiencia y yo me voy a sentar ahí a escucharlos a ustedes, a ver qué hicieron. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Van a volver? Sí. Bueno, yo los espero en la época de Pascua para ver cómo les ha ido con sus familias y en sus grupos leyendo y comentando el Nuevo Testamento, porque me interesa sobremanera escucharlo a ustedes. Les dejo esta tarea. Yo agradezco a Fe la confianza, a Carlos, a Rocío y a todos los amigos. Hoy ustedes saben que sus dirigentes se han ido a un encuentro nacional que tienen en México, por eso no pudieron estar, pero me pidieron que les mandara un saludo muy especial a los juveniles. Edgar y Jerry, que tuvieron que viajar con otros más, por eso dicen no vamos a tener mucha gente porque este era el peor momento que estamos llegando sábado y domingo en el DF a una reunión. Pero ellos están, ya saben el proyecto, ya saben el programa, no han estado en esta reunión, pero estaremos todos animando. Yo espero encontrarlos. No vayan a ser como Moisés que se me vaya a ir al Sinaí. Espero encontrarlos y espero que me cuenten cuáles han sido sus experiencias y en qué han crecido ustedes en estas 8 semanas de nuestro desafío para